Los primeros resultados muestran que Abelardo de la Espriella, que vendría a ser el Bukele colombiano, ganó la primera vuelta presidencial en Colombia con 43% de los votos y enfrentará el 21 de junio al candidato de izquierda Iván Cepeda, que es alguien pro Petro. Este obtuvo el 40%. La elección se definirá el 21 de junio, ya que ninguno superó el 50% necesario. En ese sentido, dos modelos políticos se encuentran enfrentados. De la Espriella representa una derecha más dura, con énfasis en seguridad, libre empresa y oposición frontal a la izquierda. Cepeda, en cambio, busca dar continuidad a las reformas sociales y al proyecto político de Gustavo Petro. Vamos a ver si Colombia mantiene el rumbo progresista o se va al bando de Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele y José Antonio Cast. Sí, ya, a ver, esto está escalando en el plano de la polémica porque ayer el presidente Petro, y también lo hizo Cepeda, desconocieron los resultados, pero ojo, son resultados que en Colombia existe un sistema de preconteo. Entonces todo lo que hemos visto y que hemos visto en los medios y que han analizado, digamos, en los distintos espacios de prensa, son resultados del preconteo que le da a Espriella algo así como 10 millones de votos más. Es primera vez que un candidato colombiano supera la barrera de los 10 millones de votos. Y lo curioso es que Cepeda también le va bien, porque de hecho sacó más que Petro en las elecciones pasadas, tuvo más de 9 millones de votos, acercándose a los 10 millones. Entonces hay digamos, son dos candidatos que le va bien. No le va todo lo bien que se esperaba, por ejemplo, a Cepeda, que en general todas las encuestas decían que iba a ganar, y este preconteo no da ese resultado. Ahora, interesante lo que ocurre en escenario, porque son dos candidatos que sacan más del 40%, el tercero estuvo bordeando el 6%, que es una suerte de Evelyn Matei del uribismo. Se cayó en la posición. Matei se cae en todos los juegos. Muy mal le fue, y de ahí para abajo Fajardo también, que en un momento era como la figura, el fenómeno electoral de elecciones pasadas, hoy día ni aparece, muy, muy bajo porcentaje. Entonces esto es una disputa de dos bloques, dos formas de ver la política. Una es la oficialista, la de Gustavo Petro, y la otra es una suerte de, tal como decías tú, Bukele. Yo estuve revisando harto de él. De hecho hay una entrevista que se viralizó harto, que Westcol, ¿cachai? Ese influencer, como streamer, le hizo una entrevista a él. Y eso, millones de visitas tuvo en YouTube. Y es alguien que, digamos, se mueve mucho en ese ámbito, en el ámbito digital, redes sociales. Si hubiese que compararlo con Chile, tiene cosas de Kast, tiene cosas de Kaiser, tiene cosas de Parisi. Hay una mezcla ahí bien, uno incluso acá podría hacer los paralelos, es mucho más cercano a Trump, al mundo Milei, no es tan por ahí, por así decirlo, del mundo conservador tipo Kast. Ahí hay una suerte de distancia, es una extrema derecha bien rimbombante y bien estridente. Espectacular. Sí, se mueven, ese es el estilo, es un candidato que ahí estamos viendo los resultados, 43,7 es lo que arroja este preconteo y 40,9, y tal como les decía, Iván Cepeda 9,6, casi 9,7 millones de votos, y Abelardo de la Espriella 10,3 millones de votos los que obtuvo este candidato en este preconteo que, tal como te decía, Gustavo Petro no aceptó los resultados, Cepeda tampoco aceptó los resultados. Ojo que hubo problemas con los resultados en la legislativa. Uh-huh. El preconteo arrojó problemas, errores, y a lo mejor se están amparando en ese error para esperar los resultados definitivos. Ahora, yo creo que no hay mayor duda de que son estos los dos candidatos que entran a la segunda vuelta al balotaje que es a fines de junio, que de hecho no tienen mucho tiempo de campaña ni de tratar de revertir el escenario. Si uno tuviese que hacer la suma, tenía candidatos en general de derecha que podrían hacer ganar con más o menos facilidad, al menos haciendo la aritmética, así como que se fuesen automáticamente a Espriella. Ahora es un candidato que evidentemente genera mucho resquemor, justamente porque es extremista, porque es un tipo, por ejemplo, que está a favor de la pena de muerte. Yo estuve revisando ahí harto contenido en esa materia respecto a sus propuestas, porque es un fenómeno electoral, es más bien un outsider, está fuera de la tradición de la derecha colombiana, que siempre ha sido bien, de todas maneras, radical. O sea, Álvaro Uribe, Duque, que en general también tenía por escenario de guerrilla,
y escenario de narcotráfico siempre generó una derecha bien dura en Colombia. Ya, este tipo está a la derecha de esa derecha. Entonces eso es bien llamativo en lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia. En términos de espacios, de lugares, de geografía colombiana, a Cepeda le fue bien en Bogotá y le fue bien en los alrededores, digamos, en los bordes, lo que es la selva y lo que es la costa. Y en el interior del país, que es en general un interior más agrícola, le fue muy bien mira, ahí estamos viendo, el mapa es muy elocuente, o sea, en los bordes, en la zona de la selva, la zona de la costa, tanto del Pacífico como del Caribe, vemos un triunfo del mundo oficialista, del mundo de Petro, y en el centro del país, la zona cafetera, tiene ahí todo un montón de ciudades que son muy importantes. También la zona de la fronteriza con Venezuela ha sido un triunfo importante. El candidato de extrema derecha. Vemos ahí, ni aparece ni figuran los otros candidatos, Sergio Fajardo y Paloma Valencia. Está el medio, la mancha Ese del Bogotá. medio es Bogotá. Es Bogotá, sí. Le fue bien ahí a mí me llamó la atención. Yo estuve en Colombia hace algunos meses atrás. Uh-huh. Y me puse a conversar mucho con la recepcionista del hotel donde me estaba quedando. ¿Ya? Y ella me contaba toda su historia de vida, que ella venía del mundo del campo, de estas como zonas que eran apadrinadas, se puede decir, no sé si el concepto adecuado, pero apadrinadas por las FARC. Claro. O sea, como que no eran militantes de las FARC, pero sí eran como personas que estaban en esos... Y yo justo fui un fin de semana que eran las primarias oficialistas, donde se eligió a Cepeda. Y me decía ella que en Colombia trataba de explicar cómo la situación política colombiana, y me decía que en general tú tenías esos dos bandos y esos dos bloques y siempre los has tenido muy bien definidos. O sea, tú tienes una izquierda muy clara y una derecha muy clara, así como sectores de centro, moderado. No es un espacio que uno pueda encontrar en ese mundo. Además, recordemos, Gustavo Petro es parte de estos militantes del M-19, una de las tantas guerrillas que había en Colombia, que pasaron al mundo democrático, pasaron al mundo democrático, y ahí él empieza a ir a elecciones. Petro en el M-19 sí no era parte como de la guerrilla así rural que estaba en la montaña, en fin, sino que era más bien de esa guerrilla urbana. O sea, ni siquiera guerrilla, era como espacios urbanos de organización, de trabajadores, vecinales, y era muy joven también para esa época, el caso de Gustavo Petro. Oye, dentro de todo esto hay que entender que Iván Cepeda es hijo del líder comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en el 94 por paramilitares en alianza con agentes del Estado. Desde el 2010 ha sido congresista y también enfrenta críticas de quienes consideran que el Estado no debe seguir negociando con grupos armados. Por otro lado, Abelardo de la Espriella es abogado de 47 años y entre sus antiguos clientes estuvo Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Su movimiento defensor de la patria propone fortalecer las Fuerzas Armadas, construir megacárceles, enfrentar con fuerza a grupos armados ilegales y promover un crecimiento económico anual del 5%. Dice que financió su campaña con recursos propios y sin apoyo de partidos tradicionales o grandes empresas. Dentro de todo esto ha ido pasando que una nueva derecha se ha establecido, como bien contábamos, a la derecha tradicional colombiana. Dicen que es un liderazgo iliberal. El de sí, es un extremista. Uno lo puede ver en los debates, en declaraciones, en campaña, realizando, digamos, estas lecturas, estos análisis, y ha sido bien complicada lo que ha ocurrido con este candidato de la Espriella, el candidato de la extrema derecha en Colombia. Cuando son las 9:50, tenemos un contacto con Estefanía Veloz, periodista de La Base, desde México, que está haciendo cobertura en Colombia. Estefanía, buenos días. Hola, buenos días, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿qué viste en Colombia en estas horas? Hoy muchas cosas. En primer lugar, lo que vi fue una confianza tremenda a la posibilidad de que solamente hubiera una vuelta, de que Cepeda ganara, si es que hubiera una segunda vuelta, que ganara la primera. Y conforme avanzó la jornada electoral, se fueron dando cuenta que no iba a ser tan fácil como pensaron que iba a ser.
y empezaron a replantearse algunas cosas de lo que había pasado en la campaña. Ya también se olía o se anunciaba que podía haber una suerte de fraude electoral que todavía no está confirmado, pero más o menos por ahí van las denuncias que hace el presidente. Entonces, vi una confianza en una campaña también que para algunos militantes cercanos se sentía lejana, que ellos hubieran querido que fuera diferente, una suerte como también de crítica de cómo se había dado todo. Y también me tocó ver el final del uribismo, cómo ya con esta elección cambia por completo la configuración política de Colombia, porque el uribismo institucional ya no existe. O sea, el gran perdedor de esta elección fue Álvaro Uribe. Y en ese sentido, para la segunda vuelta, ¿qué es lo que se proyecta? Porque el número es sorpresivo para la izquierda. Para la segunda vuelta puede pasar todo. Están en esa idea de que puede pasar todo, de que obviamente todavía se puede remontar, de que habría que estas declaraciones que se hicieron sobre los 800,000 votos de personas que pues no existen, o más o menos por ahí va la declaración del presidente. ¿Cómo se va a sostener eso de aquí a la segunda vuelta? Porque va a ser prácticamente el mismo sistema de conteo de votos. Entonces también llegan a una segunda vuelta más complicada, y también una segunda vuelta con una parte del uribismo institucional de Paloma o de la otra candidata ya apoyando a Del Espriella. Yo tuve la oportunidad ¿Le dan los números o no? Le dan los números. Ajá. Le dan los números, pero digamos que al mismo tiempo hay personas de Paloma que no están convencidas de ir con él. Yo tuve la oportunidad de platicar con gente de su equipo, con gente que la apoya, así como también del equipo de Del Espriella, y que ya luego escribí algo al respecto, pero tampoco son votos que se vayan a traducir directamente. Ese es el reto de la segunda vuelta. Parece que todas las encuestas fallaron, por ahora todas las proyecciones que se tenían fallaron, así que por ahora hay incertidumbre de aquí a la segunda vuelta, y van a ser 3 semanas muy largas de saber qué puede pasar. Estefanía, acá Camilo, te quería preguntar por a quién convenció Del Espriella. ¿Quién es el votante que le da esta victoria, al menos en los resultados que hemos estado viendo? ¿De dónde vienen estos 10 millones de votos? ¿Cuáles son los segmentos? Porque vimos, por ejemplo, un mapa de Colombia, de cómo fueron los resultados. Se ve como que en el centro del país se concentra, o al menos ganó de forma importante este candidato. Sí, es una muy buena pregunta, porque el grupo que lo apoya mucho a Del Espriella, lo compara mucho como con Bukele o con Milei, que a estas alturas ya lo sabemos, pero hay una cosa porque aparte, bueno, tuve la oportunidad de ir a su casa de campaña y algunas reuniones que tuvieron por ahí, pero tiene una diferencia, una particularidad. Del Espriella no le habla de alguna manera al pueblo como lo hace Milei o como Bukele. No le dice, mira, ellos se están robando y por eso no tienes dinero. Mira todo lo que podíamos hacer si no se robaran el dinero del Estado. No tiene un discurso popular para las clases populares. Tiene un discurso para las clases medias, que sienten que los migrantes y que sienten que la izquierda les ha robado. Y al mismo tiempo para los ricos, que les dice que son incomprendidos. De hecho, toda la infraestructura de Abelardo, perdón, es de gente que se ve que tiene dinero, de gente que de sus oficinas están rodeadas de carros de lujo. Su oficina principal, no nada más la de campaña, sino su oficina como abogado, está en una de las zonas más ricas de Bogotá. Por él votaron las personas con dinero, de alguna manera, y las clases medias, que podemos discutir lo que es la clase media y si son aspiracionales o no, ya Claro, lo vemos, pero debate. por él votó ese sector. Luego, también el discurso pues un largo debate, pero también ese discurso de ir a la delincuencia, tan como el de Bukele, y tampoco es nuevo para Colombia, porque ellos ya tuvieron a un uribista que les prometió corazón blando, mano dura. Él está centrado principalmente en políticas económicas de alguna manera, y en decir, lo que está haciendo este gobierno es
está mal, yo voy a llevar a Colombia al primer mundo. No, entonces tampoco podríamos entenderlo como que son las fórmulas de Milei o las fórmulas de Bukele, sino una cosa diferente que es mucho más cercana a capitalizar el odio hacia que haya ganado Petro y a que gobierne la izquierda y a que se haya planteado que hubo un genocidio a un grupo político que es la Unión Patriótica o a que existieron los falsos positivos, porque también de la Espriella es un negacionista de los años de violencia que tuvieron en Colombia. Entonces, hay que poner ojo porque lo que está pasando en Colombia, que además desde México es mucho más cercano porque culturalmente nos entendemos más y llevamos procesos similares, es diferente. Yo podría decir que se está gestando una derecha que ya no podemos comparar con la de Bukele, con la de Milei, con la de Trump, sino diferente y se va acercando mucho más para el lado donde yo estoy, ¿no? Claro, hacia el norte. Estefanía Veloz en esta mañana desde la base. Claro, para quienes no sepan. Desde la base América Latina en compañía de nosotros. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, querido Nicolás. Un abrazo.